y la situación específica. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en el país, presenta el índice de percepción de corrupción, la situación específica de Honduras en su edición número 23. Este indicador se creó en 1900. Este día se está brindando la información sobre el índice de percepción de la corrupción, simultáneamente en diferentes países. Estamos en directo. Siéntese mejor. Pues como les explicaba, el día de hoy se está brindando esta información de manera simultánea en diferentes países del mundo a través de los diferentes capítulos de Transparencia Internacional. Y bueno, estos son los datos que se reflejan para el año 2017. Y decirles que Transparencia Internacional, como el principal referente en temas de corrupción, realiza esta investigación para tener el índice de percepción de la corrupción desde el año de 1995. Es decir, que en 2017 se cumplen 25 años en que Transparencia Internacional realiza estas investigaciones a fin de conocer cuál es la situación de la corrupción a nivel mundial. Y bueno, eso es un análisis que se brinda anualmente relativo a la corrupción, clasificando a los países de todo el mundo. Actualmente se están considerando 180 países y parte de la metodología de medición se realiza a través de 13 diferentes fuentes, de 12 diferentes instituciones independientes especializadas en análisis e investigación en temas de gobernanza y corrupción a nivel mundial. Y de estas instituciones pues se derivan una serie de estudios e investigaciones que ayudan a definir el índice de percepción de la corrupción en cada país. Y bueno, ¿cómo leemos el IPC? Pues este índice es como la calificación, ¿no?, en la escuela, de 0 a 100, siendo 100 el puntaje mayor y siendo 0 el más corrupto, digamos, ¿verdad? Y ya para el tema de ranking, además del índice, también Transparencia Internacional saca un ranking en donde se clasifican a los 180 países, siendo 0 o 1 en este lugar el menos corrupto, y el 180, digamos, el país en la posición 180 como el más corrupto. Entonces nos basamos en estas dos lecturas para poder identificar las posiciones de los diferentes países. Y bueno, aquí ya tenemos cuál es la situación a nivel de regiones en el mundo. En este caso, nosotros como parte de la región de las Américas, nos encontramos primeramente en una puntuación promedio regional de las Américas de un índice de 44, y siendo la puntuación promedio global en el mundo de un índice de 43. Vemos aquí pues que estamos en un puntito de diferencia entre el promedio regional de las Américas y el promedio global. Y como ven allá abajo, la puntuación pues de 0 va a lo más corrupto, ¿no? Así que a nivel regional diríamos que no estamos muy bien posicionados. Sin embargo, hay otras regiones en el mundo que están en condiciones, pues, digamos, peor que las de las Américas. En este caso, hoy tenemos a África subsahariana con un 32, Europa del Este y Asia Central con un 34, y el que ha tenido, la región del mundo que ha tenido un mejor desempeño es Europa Occidental con un índice promedio global de 66. Y Honduras, aquí lo que más nos interesa es la posición de Honduras. Estamos en el ranking en el número 135 de 180, o sea, bastante cerca del 180, y con un índice de 29, también bastante bajo en términos de que aquí en este caso lo que nos indica es que la percepción del nivel de corrupción es bastante alto. Y bueno, comentarles que la metodología aplicada por Transparencia Internacional ha sido objeto de mejoras a lo largo de los años. Y es a partir del año 2012 donde se hizo un cambio sustancial en la metodología que ahora permite poder comparar de un año a otro y así poder ver la evolución que tienen los diferentes países. Antes no se podía comparar, ahora sí es comparable.
Y aquí podemos ver las tendencias en términos de ranking, posicionamiento en el ranking, sobre cómo está Honduras actualmente y cuál ha sido su evolución. En esta gráfica podemos ver, viendo que el 180 es el más corrupto, ¿no? En el año 2013 estábamos en un 140, una posición del ranking de 140, y vimos que fue mejorando durante el 2014 y 2015, es decir, que fuimos bajando, acercándonos un poquito, o alejándonos más bien del 180, que es la peor posición. Sin embargo, a partir del año 2015 ya vemos que la percepción de la corrupción empieza a elevarse, y con ello se va elevando el número del ranking. Y ya vemos que para el 2017, que es el último dato, estamos en la posición 135. Esto nos indica que en comparación al 2016, pues digamos que hay una gran diferencia ya de 12 puntos, y entre el 2015 y 2017 subió en 24. O sea que los índices, o en este caso de percepción, se ve desmejorado, ¿verdad? Se va elevando la percepción de corrupción. Aquí, ya viéndolo en términos de índice propiamente, ya vemos también la evolución que ha tenido y que es consistente con el ranking, es decir, que desde el 2013, 2014 y 2015 se ve una mejoría en el índice, y es a partir del 2015, 2016 y 2017 que ya va variando ya en términos negativos, podríamos decir. Y esto nos indica que desde el 2015 el nivel de percepción pues no ha tenido ninguna mejoría o una variación sustancial, y de hecho para el año 2017 disminuyó un punto. Ya viéndolo desde el punto de vista de promedios globales, como también Honduras se compara con el resto del mundo, habíamos dicho en una de las filminas anteriores que el promedio global es de 43 el índice, y para Honduras es el 29. Ahora, el análisis que Transparencia Internacional ha realizado es que en términos generales en el mundo vemos que el fenómeno de la corrupción se ha venido agudizando, y que son muy pocos los países que han tenido una mejoría, y es la mayoría la que ha tenido ninguna mejoría o ha disminuido, digamos, este fenómeno. Y es así que los datos indican que 2/3 de los países objeto de estudio obtienen una puntuación inferior a 50. Es decir, que más del 60% de los países tienen una puntuación menor del índice de 50, tomando como parámetro de medición. Esto nos coloca a nosotros con un 29, pues es una posición no muy halagüeña, que sabemos que esto nos indica que hay mucho trabajo por hacer en temas de combatir la corrupción. Y a nivel centroamericano, pues también nosotros hemos hecho un análisis, y aquí los datos que nos presentan es que somos en la región centroamericana el tercer país más corrupto, por debajo de El Salvador, Panamá y Costa Rica, teniendo una brecha de 30 puntos entre el país mejor posicionado, que en este caso es Costa Rica. Y por debajo de nosotros pues está Guatemala y Nicaragua con un 28 y un 26 respectivamente. Y bueno, el año 2017 fue un año especial, digamos, en donde Transparencia Internacional logró profundizar en unos temas que son de mucho interés para la sociedad civil y para el gremio periodístico también, ya que los datos que se han ido recogiendo a lo largo de los últimos 6 años, a través de información provista por el Comité para la Protección de los Periodistas y por el World Justice Project, en donde se ha encontrado una estrecha relación entre la corrupción y la protección de las libertades periodísticas, así como los niveles de participación de la sociedad civil. Se ha encontrado que en los países con mayores niveles de corrupción es en donde mayor número de muertes o asesinatos a periodistas se han realizado. Y también en los países con mayores niveles de corrupción es donde la sociedad civil tiene limitadas mucho más sus ámbitos de acción. En este caso, las cifras nos han indicado que en los últimos 6 años, más de 9 de cada 10 periodistas fueron asesinados en países donde su puntuación o su índice
fueron de 45 o inferiores. Y aún profundizando un poco más en los datos estadísticos, esto ha indicado de que en los últimos 6 años, en promedio, un periodista a la semana es asesinado en estos países donde su índice es menor a 50. Y todavía aún más profundizando, esto nos ha indicado también que 1 de cada 5 periodistas fueron asesinados en el momento en el que estaban trabajando en labores de investigación periodística de casos de corrupción. Esto nos llama a una reflexión sobre lo que está pasando a nivel mundial y particularmente en Honduras, sobre la labor que debemos hacer para combatir la corrupción y para promover también no solamente transmitir la información sobre los diferentes casos que se están investigando, pero además promover la participación de la sociedad civil, puesto que también se ha identificado que en estos países con índices de corrupción no tan halagüeños, digamos, la sociedad civil también se ve limitada en su accionar, ya sea por limitaciones en procesos administrativos que impiden un poco el ambiente habilitante del sector de sociedad civil o también a través de amenazas. Entonces, en definitiva, las conclusiones a las que llegamos con este informe es que ningún activista o periodista debería ser objeto o sufrir un riesgo por promover el combate a la corrupción y por investigar los diferentes casos, y que asimismo la sociedad civil se debe promover muchísima más participación, porque en la medida que hay mayor apertura a la participación de sociedad civil, en esa misma medida también se fortalece la democracia. Y así pues también nos llamamos a la reflexión en ver qué acciones también podemos hacer conjuntamente entre los sectores de los profesionales de la comunicación y también aquellos actores que están trabajando desde sociedad civil para combatir la corrupción. Tal como lo revela este índice de percepción de corrupción, existe una relación muy directa entre este flagelo y la vulneración de la libertad de prensa. Es decir, que los países más corruptos son aquellos en donde también se vulnera más la libertad de prensa, y a ello obedece la representación del Colegio de Periodistas este día. Así que antes de escuchar las palabras del licenciado Osman Reyes en representación del Colegio de Periodistas, también tenemos un video, porque la Asociación para una Sociedad Más Justa, como capítulo de Transparencia Internacional en el país, ha querido rendir un homenaje a todos aquellos colegas que pues en el ejercicio de su profesión han perdido la vida violentamente. El mayor peligro de la prensa es que tiene las armas para destapar la verdad.
Seguimos ahora con la participación del licenciado Osman Reyes en representación del Colegio de Periodistas. La luz. Buenos días a todos y todas. Agradecer este espacio y reiterar la posición que el Colegio de Periodistas de Honduras ha mantenido a lo largo. Gracias. Agradecía y decíamos que el Colegio de Periodistas de Honduras agradece este espacio y reiteramos ante el pueblo hondureño la posición que hemos venido nosotros sosteniendo. Seguimos esperando como Colegio de Periodistas de Honduras que se dé respuesta y que se diga a los parientes de los periodistas asesinados que se contabilizan en los archivos del Ministerio Público qué fue lo que pasó con ellos. Es necesario, es justo que también actores intelectuales y materiales de las muertes de estos colegas, periodistas y comunicadores tengan su castigo, que no se quede en la impunidad, porque esta impunidad, la falta de un castigo ejemplar es lo que ha venido a poner y a facilitar y a intimidar el ejercicio profesional del periodismo. Pero también vamos a reiterar en esta ocasión la oposición férrea del Colegio de Periodistas de Honduras a todo tipo de control legal, a todo tipo de leyes que vengan a limitar la libertad de expresión como un derecho humano. Y es así que nosotros reiteramos nuestra total oposición a la reforma del artículo 335b, así como a esta ley de ciberseguridad en la cual nosotros estamos en completo desacuerdo, porque no aceptamos que haya ningún tipo de libertad que se controle o que se quiera poner límites a la libertad de expresión. Agradecemos a ASJ y reiteramos nuestro llamado, nuestra petición a todos los operadores de justicia a que den respuesta, a todos los periodistas también, a que no callen cuando sean objeto de intimidación. El peor error que hemos encontrado es que muchas veces las personas callan por temor. Y también pedimos en esta ocasión que se fortalezca el mecanismo de protección de los periodistas, defensores de derechos humanos y abogados que hasta el momento no hemos podido sentir como Colegio de Periodistas esa respuesta y ese respaldo que nosotros necesitamos para poder ejercer esta noble profesión. Gracias. Continuamos con la participación del licenciado Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Gracias. Primero, nuestra solidaridad con los periodistas del mundo, especialmente en los países con alta percepción de corrupción, que es donde están siendo asesinados. Y lo triste es que Honduras no es la excepción. Lo triste es que lamentablemente aquí en Honduras, y nos está diciendo el informe que estamos develando esta mañana, que lamentablemente todavía seguimos siendo uno de los países con altos niveles de corrupción en las Américas, en Centroamérica, de manera más específica. Del 2012 al 2015 tuvimos algunas mejorías. Sin embargo, es a partir del 2015 donde hemos ido empeorando, donde lamentablemente el nivel de percepción de corrupción en la ciudadanía va empeorando. Y aquí el mensaje que nosotros queremos hacer a la clase política de este país es que se tienen que tomar medidas para generar ambientes habilitantes para la sociedad civil, defensores de derechos humanos, pero también para los y las periodistas, porque está claro, donde más libertades hay para poder desempeñar esta noble labor que ustedes realizan, son los países que tienen más bajos niveles de corrupción. En ese sentido, quisiéramos llamar la atención del actual gobierno, llamar la atención de los y las congresistas, un Congreso diverso, un Congreso donde hay presencia de distintas fuerzas políticas que asuman un compromiso real y verdadero, no de discurso, sino de acciones contundentes para legislar a favor de la libertad de expresión, a favor de la transparencia
y no actúen como lo que hemos observado en las últimas semanas con la reforma a la ley de presupuesto, que lejos de contribuir a mejorar la percepción sobre el combate a la corrupción, más bien sería un mensaje a la ciudadanía de fomentar la impunidad. Así es que les agradecemos a ustedes nuestra solidaridad, el decirle a ASJ, ya lo hemos hecho en el pasado, de acompañar, de apoyar a algunos colegas de ustedes en situaciones de riesgo en la medida de nuestras posibilidades. Somos solidarios porque al igual que ustedes, al igual que los periodistas sufren en los países más corruptos, de la misma forma, del lado nuestro, la sociedad civil en los países con altos niveles de corrupción, también somos objeto de constantes difamación, calumnia, amenazas, demandas en los tribunales, como nos ha pasado en el caso particular de ASJ, no una vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces a lo largo de nuestra historia. Y por eso es que dentro de nuestras acciones procuramos trabajar en coordinación, con respeto y estimulando la libre expresión, estimulando estos derechos fundamentales que debemos de proteger. Gracias a OMA por habernos acompañado en este ejercicio, en este momento donde a nivel mundial todos los países estamos haciendo esta presentación, y en este año particular reconociendo y dando un mensaje con mucha fuerza al mundo que tenemos que defender a los y las periodistas que investigan corrupción. No se callen, no se autocensuren, sigan con ese ejercicio valiente y buscamos los mecanismos, cómo nos juntamos para protegernos, los que tenemos intereses comunes, para seguir entonces dando a conocer información objetiva, veraz, a nuestros ciudadanos sobre las redes de corrupción y hacer el esfuerzo de construir una sociedad más justa. Gracias. Tenemos ahora un espacio para 3 preguntas y sus respectivas respuestas y posteriormente entrevistas individuales. Buenas tardes, estamos para Canal 10 en directo. Si nos dice en qué lugar se ubica Honduras en este índice, don Carlos. Bueno, 135 de 180 países, eso es el ranking, 135 de 180, y a nivel de índice este año estamos en 29 de 100, o sea que bajamos un punto, o sea que el 2017 el nivel de percepción de corrupción es mayor que lo que teníamos en el año 2016. Una situación muy lamentable que sin duda este índice es el resultado de la percepción que tienen los distintos especialistas y estudios, como ya decíamos, que se hacen para poder calcular el índice de percepción de corrupción. Bueno, la palabra del señor Carlos Hernández. Adelante, por favor. Don Carlos Hernández, la institución que usted representa, Transparencia Internacional, había firmado un convenio con el gobierno, valga la redundancia, de transparencia. ¿Cuáles han sido entonces los resultados de haber firmado este convenio? Si vamos, Bueno, mire, luchar contra la corrupción es difícil. Si me ponen la gráfica de Centroamérica, porque creo que es muy interesante la pregunta que usted hace. Es el caso, si hacemos una comparación a nivel de la región centroamericana, nos llama la atención Guatemala, por ejemplo, donde creo que todos hemos sido testigos de ver los esfuerzos y la gran lucha que se ha hecho en Guatemala para luchar contra la impunidad y la corrupción. Sin embargo, Guatemala está peor que nosotros en los índices. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa entonces? Y aquí el tema es que, si bien es cierto, tenemos que sancionar la corrupción, no lo encontraron la gráfica, porque me interesa que miren esa gráfica de Centroamérica. Bueno, tenemos que luchar contra la impunidad, contra la corrupción. También tenemos que buscar mecanismos para fortalecer nuestros sistemas de integridad. Y es justamente lo que no ha pasado.
¿Qué nos sucedió a nosotros con el convenio durante estos 4 años? Tuvimos la oportunidad de ver de manera puntual a nivel de las instituciones del Estado dónde están los mayores riesgos de corrupción. Y lo identificamos, publicamos los informes, ustedes tuvieron acceso, están subidos en nuestras plataformas, pero lamentablemente eso no se ha traducido en política pública orientada a fortalecer nuestras instituciones. Tenemos una institucionalidad muy frágil. Prueba de ello es el último proceso electoral donde pudimos ver, y el conflicto postelectoral hoy nos está demostrando esa fragilidad. Ustedes pueden ver cómo estamos a nivel de Centroamérica. Les mencionaba el caso de Guatemala, está un punto más abajo de Honduras, y la pregunta es ¿qué pasa entonces? Porque la percepción, lo que nos llega a nosotros aquí es que pareciera ser que hay menos corrupción que Honduras. Sin embargo, es un país con altos niveles de corrupción y que a pesar de todas las sanciones, varios expresidentes, todo el gabinete de los 3 últimos gobiernos en prisión, las instituciones siguen siendo frágiles. Por eso es que constantemente decimos nosotros, hay que combatir la corrupción y hay que meter presos, pero también tenemos, como lo decía popularmente con el caso de diputado, hay que cerrar el grifo para que no sigan dándose los casos. Y lamentablemente a veces nos quedamos en un nivel. Combatamos la corrupción, combatamos la impunidad por corrupción, pero también fortalezcamos nuestras instituciones para evitar que se sigan drenando los recursos públicos, y es parte de nuestra función como organización, esa dualidad que sí denunciamos, pero que también trabajamos en el diseño de políticas públicas para ver cómo logramos fortalecer nuestra institucionalidad pública. Giovanni Villalobos, Canal 11. Don Carlos Hernández, ¿qué acciones deben emprender las entidades estatales para que se mejore este tema de la corrupción en Honduras? Gracias. Número 1, defensa de la libertad de expresión y protección a los periodistas y las periodistas, porque es el sentido y la investigación que hemos hecho este año en el índice de percepción de corrupción. 2, necesitamos fortalecer nuestras instituciones. ¿Cómo? 1 es que los funcionarios públicos sean colocados por capacidades y no por afiliación política. 2, 3, tener sistemas de compras y contrataciones robustos, fuertes, donde pueda haber una libre competencia y contratemos el mejor producto y al precio justo, al precio correcto. Y por último, sin duda alguna, tenemos que medir constantemente la gestión de la administración pública. En la administración pública no debería haber espacio para los mediocres. En la institución pública no debería haber espacio y creer que la única calificación para obtener una posición es pegar un afiche. Necesitamos conocimiento, necesitamos transparencia, hay que fortalecer los mecanismos de transparencia en el ejercicio público y darnos cuenta que no podemos manejar lo público como personal. El concepto de transparencia que nosotros usamos es el abuso de poder delegado para beneficios particulares. Así es que esa es la lucha, es una lucha grande, es una lucha fuerte, y esperamos continuar siempre con el apoyo, el acompañamiento de ustedes, de la ciudadanía, para tener instituciones sólidas. Bien, de esta manera concluimos. Damos a todos ustedes gracias por su presencia. Pueden proceder a las entrevistas